Bueno, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios al Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en sí se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe por luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y serenas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy debería haber estado aquí Juan Manuel, que tenía la charla, pero el hombre se ha cogido un catarro, un día. Adolfo, aparte de que tenía la visita del obispo de la parroquia, también tiene un buen catarro, está con la voz bien tomada. Entonces me dijo si podía dar la clase hoy y digo, bueno, yo doy el tema que estoy dando en mis cursos, que estoy con la primera carta a los Corintios, y entonces, bueno, aunque dejamos un poco de lado el tema del misterio de Jesucristo, el curso de Cristología que nos está dando Adolfo, pues vamos a hacer hoy un inciso y vamos a ver un poco de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios. Sabéis que San Pablo funda esta iglesia en Corinto en su segundo viaje apostólico. Llega aproximadamente a finales del año 50 o principios del 51 a Corinto y allí funda una de las mayores iglesias, más numerosas iglesias. Es verdad que al principio lo pasó mal porque tuvo persecuciones. Bueno, ya sabéis que San Pablo siempre tuvo muchos problemas con los judíos precisamente, y también con los judaizantes, es decir, los judíos convertidos al cristianismo. Y aquí, en Corinto, tuvo una etapa en que estaba desanimado, en que estaba hecho polvo, hasta el punto que tuvo una visión del propio Jesús, que le dijo, mirad, leed en Hechos de los Apóstoles 18, 9, 10. Por la noche dijo el Señor a Pablo en una visión, no temas, sino habla y no calle. Yo estoy contigo y nadie intentará hacerte mal, porque tengo ya en esta ciudad un pueblo numeroso. Porque tengo en esta ciudad un pueblo numeroso. ¿Veis? El mismo Jesús pues se le aparece para animarles, ya que estaba tan decaído en el ánimo por esas persecuciones que estaba sufriendo en Corinto. Y él le dice, tengo yo aquí un pueblo numeroso. Efectivamente, la iglesia de Corinto fue una de las más numerosas de todas las que Pablo funda. El motivo de la carta, pues que ha recibido noticias de la iglesia de Corinto, pues de que se están cometiendo algunas irregularidades y de que tienen algunas dudas sobre la fe, sobre puntos doctrinales. Los errores que se cometían fundamentalmente, esa división que tenían los corintios entre partidos, que si yo soy de Pablo, que si yo de Apolo, que si yo de Cefas, que si yo de Cristo, y Pablo va a venir a hacerles, Cristo es uno, ni Pablo ni Apolo han muerto por vosotros, la fuerza del Evangelio está en la cruz de Cristo y nada más, ¿no? Luego también el que los paganos acudían a los tribunales paganos, por así decir. Y Pablo dice que no está bien que resuelvan sus dificultades entre los paganos, y haciendo ahí un juego de palabras, llamando a los tribunales paganos injustos y a los cristianos justos, dice, no vayáis los justos
a pedir justicia a un tribunal injusto. Es decir, le viene a decir que sus problemas los resolvieran entre ellos sin tener que acudir a tribunales paganos. Otra, la lasitud en materia de impureza. Se daba el caso de que había un cristiano que vivía maritalmente con su madrastra, y eso era un pecado, bueno, en la ley castigado con la muerte, pero era un pecado grave, y San Pablo les va a echar en cara que tan grave es el pecado como el pasotismo que tenían los corintios ante el pecado. Es decir, cómo pasaban, y les dice, ¿y vosotros tan tranquilos? Bueno, pues vosotros que estáis ahí y no habéis hecho nada, yo en espíritu ya he decidido qué voy a hacer con el culpable, con el este. Luego también la conducta poco caritativa que se daba en las cenas del Señor. Sabéis que los primeros cristianos celebraban la Eucaristía, es decir, la fracción del pan, dentro de una cena comunitaria, una cena que preparaban las gentes más pudientes para los más pobres, y todos participaban de esa cena, pero empezaron a darse abusos. Los que preparaban las cenas y más podían empezaban a cenar sin esperar a otros, e incluso se terminaba a veces en borracheras, y eso es lo que San Pablo les va a echar en cara. Y luego también aclararle algunos puntos doctrinales en el que los corintios tenían su duda, sobre todo sobre el matrimonio y la virginidad. Tendréis el capítulo 7 de Corintios, donde se habla de la virginidad de una forma extraordinaria, también del matrimonio, aunque San Pablo en la carta a los Corintios no nos va a hablar de las excelencias del matrimonio, sino contestar a las preguntas que hacen o a la duda que tienen los corintios. En la carta a los Efesios sí nos dará una lección más magistral, por así decir, de lo que es el matrimonio, pero no en esta a los Corintios, que lo que hace pues es resolver las dudas que tenían los corintios. Tener en cuenta que los corintios vivían en una ciudad, Corinto era una ciudad importante, muy importante en la época, era prácticamente la tercera ciudad del imperio. Fijaos, para que una ciudad fuese floreciente en la época, pues normalmente debería tener un puerto, porque todo el movimiento comercial era a través del mar, ¿no? Y las ciudades que tenían puerto, pues tenían mucho. Bueno, pues Corinto tenía dos puertos, uno al mar Egeo y otro al mar Jónico. Y Corinto era una ciudad que tenía unos 500.000 habitantes, medio millón de habitantes en aquella época. Por lo tanto, una ciudad muy potente. Bueno, la tercera del Imperio Romano, detrás de Roma y Constantinopla no recuerdo ahora. No, es la que está en Egipto. Alejandría, después de Roma y Alejandría, pues estaban Éfeso y Corinto. Bueno, una ciudad muy importante y muy corrupta, porque una ciudad gentil, pues se daba mucho a la corrupción. Y ellos tenían, pues, ese apego. Acababan de venir del gentilismo y se habían convertido al cristianismo, pero estaban apegados todavía un poco, pues, a esas tradiciones paganas que tenían, y veían en el matrimonio si se podía hacer uso del matrimonio o no, consideraban el matrimonio como algo ilícito. Bueno, pues toda esa duda se la preguntan a Pablo, y Pablo le va a aclarar esa duda. Luego también otro problema, veis, que es propio del momento y de la circunstancia donde viven, sobre las carnes inmoladas a los ídolos. ¿Podían tomar de esas carnes o no podían tomar? Porque los paganos ofrecían sus sacrificios a los ídolos, pues igual que los judíos, haciendo sacrificios de animales. Pero luego esas carnes se vendían en el mercado. Y el cristiano podía comer de esa carne, porque alguien puede pensar que comer de las carnes que se ha inmolado para un ídolo, para un dios, era participar de ese ídolo, y era un poco idolatría. Bueno, pues le va a aclarar también ese concepto. Y sobre todo el capítulo 15, el último capítulo de la carta, hablando de la resurrección de los muertos. Bueno, pues ese es el motivo de la carta, aclarar estos puntos doctrinales y corregir esos errores que se están dando durante el principio.
Empieza la carta como todos, con un saludo epistolar. Pablo siempre empieza su carta con un saludo a la iglesia que se dirige, y luego después pues una especie de acción de gracias a Dios por los dones concedidos a los corintios. Y pasa enseguida a tratar el primer problema, el bando que se daba entre partidos, entre los fieles. Que si Apolo era un judío alejandrino que había predicado también en Corinto, era un gran predicador, muy elocuente, muy conocedor de las Sagradas Escrituras, y que hizo una gran labor en Corinto como predicador, igual que Pablo. Y entonces, pues los corintios, entre otras cosas, como era tan buen elocuente, ellos estaban acostumbrados a esas escuelas filosóficas que tenían los griegos, ¿no?, con sus maestros filosóficos, y claro, tenían preferencias o por uno o por otro. Llega el cristianismo, les predican varios predicadores evangélicos, como es Apolo, como es Pablo, como probablemente Pedro, en alguna ocasión camino de Roma, puede que pasara por Corinto y también les predicara, y se dividen en bandos o partidos, que si yo soy de Apolo, que si yo soy de Pedro, que si soy de Pablo, o que si soy de Cristo. Y Pablo condena y es tajante en ese apunto, y les dice: ¿es que está dividido Cristo? ¿O ha sido Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en su nombre? No, es decir, en absoluto ese andar con divisiones o banderías cuando no hay más que un Jesucristo que nos ha redimido con su pasión y muerte y en cuyo nombre hemos sido bautizados. Y fijar, va a pasar, y aquí ya empezamos a detenernos un poquito más y vamos a ver los versículos más detenidamente. Vas a hablar de lo que es la sabiduría humana y la sabiduría divina. Pero a los griegos estaban pues ávidos de sabiduría, ¿no? Sostenían esas escuelas filosóficas en que se hablaba. Ahora trataremos un poquito también, porque San Pablo se movió en esos terrenos un poquito. Si recordáis, el año pasado, viendo los Hechos de los Apóstoles, el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, poniéndose a la altura de los filósofos griegos, y fue un rotundo fracaso. De ahí San Pablo se da cuenta de que hay que prescindir de la sabiduría del mundo, es decir, de esa sabiduría humana, y hablar más con la sabiduría divina. Y nos va a hablar de lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Mirad, en el capítulo 1 de la carta a los Corintios vamos a leer los versículos del 17 al 31. Que no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabia dialéctica, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo, porque la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan, según que está escrito: perderé la sabiduría de los sabios y anularé la inteligencia de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el letrado? ¿Dónde el disputador de este mundo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría de este mundo? Pues por cuanto no conoció la sabiduría de Dios el mundo, a Dios por la humana sabiduría, luego a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la flaqueza de Dios más poderosa que los hombres. Bien, hasta ahí, ahora sí. Fijaos, dice que no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar. Bueno, ha terminado diciendo que él normalmente no ha bautizado a nadie, sino a una familia, porque efectivamente la misión de los apóstoles era la de evangelizar. Las otras misiones, para eso, ya en la primitiva iglesia está la creación de los 7 diáconos. Estos 7 primeros diáconos, San Esteban, que fue el primer mártir, fue uno de estos 7 primeros diáconos, pues están para cumplir funciones administrativas, aunque también tenían la misión de predicar, y predicaron, como fue
el diácono Felipe en Samaria, pero fundamentalmente está para ayudar a los apóstoles en estas otras misiones de repartir a las viudas, de misiones secundarias, por así decir, pero importante, que no entretuvieran a los apóstoles que tenían la misión de predicar. Por eso dice que no le ha enviado Dios a bautizar, sino a evangelizar. Y no con sabiduría de lenguaje. ¿Para qué? Para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Eso es muy importante. Es decir, si Dios hubiese elegido para la predicación del Evangelio a grandes filósofos y a grandes literarios, podríamos decir que el éxito de la predicación venía de esta gente. Son muy listos, son muy inteligentes, y de esa forma se desvirtuaría la cruz de Cristo, que es de donde recibe realmente toda la fuerza el Evangelio. Por eso dice que no le ha mandado con una sabiduría de lenguaje para no desvirtuar la cruz de Cristo. Hace ver que ese Evangelio recibe la fuerza, pues no de la cultura, ni de la inteligencia, ni del bien hablar de los predicadores, sino única y exclusivamente de la cruz de Cristo. Por eso esa contraposición entre sabiduría humana y sabiduría divina. Fijaos, ¿qué entiende San Pablo por la sabiduría humana? Pues ese conjunto de conocimientos en ciencias y en letras que puede tener una persona para que lleguemos a decir de ella que sabio es o que inteligente, ¿no? Eso sería la sabiduría humana. Y decía que San Pablo se movió por ese terreno en algún momento, porque si recordáis, el año pasado, cuando hablábamos de los Hechos de los Apóstoles, en el primer viaje apostólico, cuando San Pablo llega a Listra, allí le toman por un dios, le toman por Dios, le toman por Hermes, y quieren ofrecer un sacrificio en su nombre, y le toman por Dios porque, entre otras cosas, acaba de curar a un cojo que no podía andar, y luego les había explicado un poco la doctrina de forma un tanto elocuente. Pero el momento donde San Pablo se pone a predicar, podríamos decir, con esta sabiduría humana, es en el Areópago de Atenas, cuando llega a Atenas. Cuando llega a Atenas es invitado al Areópago, allí se pone a hablar y se pone, como decía, a la altura de los filósofos griegos. Incluso en el discurso nombra varias veces alguna cita de filósofos griegos. Y fue el gran fracaso de esto, porque cuando San Pablo les empieza a hablar a los griegos de la resurrección de los muertos, les dice, bueno, mira, ya te oiremos hablar de esto en otro día, por hoy ya tenemos suficiente. Y San Pablo dice desde entonces, he visto claro lo que quiere el Señor. En adelante solo predicaré a Cristo y este crucificado. Es decir, prescindir de esa sabiduría humana para predicar la cruz de Cristo. ¿Y qué entiende por sabiduría divina? Pues ese modo inefable como Dios lleva a cabo su plan de redención, incorporándonos a Cristo, su Hijo, única fuente de salvación. Esa es la sabiduría divina. Bueno, y ahora dice, si Dios, lo que os decía antes, prescinde de esa sabiduría humana para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Es decir, para que no nos creamos los predicadores que hablen muy bien o que sean muy inteligentes. Claro, normalmente deberíamos pedir el don de inteligencia, no para predicar, porque el don de inteligencia no es ser muy listos o muy inteligentes, sino predicar el Evangelio con mucha sencillez y con mucha claridad. Esa es la meta del predicador, ¿no? Pero que no se creyeran que en su muy bien hablar o en su predicar estaba la fuerza del Evangelio para que no se desvirtuara la cruz de Cristo. Por lo tanto, Dios elige un nuevo camino para salvar al hombre, y es la predicación de la cruz. Pero esa doctrina de la cruz es escándalo para los judíos, nos dice, es locura para los gentiles, más poder y sabiduría de Dios para los creyentes. Fijaos, divide aquí San Pablo
a la humanidad entre grupos, judíos, gentiles y creyentes. Efectivamente, para los judíos es un escándalo la cruz, porque ellos, que esperan un Mesías que les va a liberar del poder romano, que va a hacer unos prodigios portentosos y a la vista de todo el mundo, que ese Mesías termine en una cruz, pues es un escándalo. Para los gentiles, que buscan una doctrina que satisfaciese por completo sus ansias de entendimiento, el que ese que en teoría tendría que darles ese entendimiento termine en una cruz, pues es una locura. Sin embargo, es poder de Dios y sabiduría para los creyentes. ¿Por qué? Porque ella sola, la cruz, había tenido fuerza para liberar al mundo de la esclavitud y llevar a efecto el plan sapientísimo de Dios en el negocio, en el asunto de la salvación. Y fijaos, no debe extrañar, dice el apóstol, que una cosa tan débil o tan humillante como pueda ser la cruz tenga un efecto tan sorprendente, porque es cosa de Dios. Y lo que es cosa de Dios, aunque al hombre le parezca una locura, pues supera con mucho la sabiduría de los hombres, y aunque aparezca como flaco, pues supera toda su fortaleza. Bien, y ahora a continuación va a seguir San Pablo diciéndoles, fijaos, Dios no solo ha prescindido de la sabiduría humana para los predicadores del Evangelio, sino también para la elección de los cristianos. Ha elegido, y le merece leer, mira, seguir leyendo en el capítulo primero, el versículo del 26 al 31. Considerad, si no, hermanos, vuestro grupo de llamados. No hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para humillar a los sabios, lo débil para humillar a los fuertes, lo vil, lo despreciable, lo que es nada para anular a los que son algo, para que nadie presuma delante de Dios. Por Él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual de parte de Dios se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como dice la Escritura, el que quiera presumir de algo, que presuma de lo que ha hecho el Señor. ¿Veis? Le dice con cierta ironía, bueno, y si no, mirad vosotros, que no hay entre vosotros muchos listos, ni muchos sabios, ni muchos nobles. Efectivamente, entre los convertidos, entre los cristianos, normalmente eran gente muy sencilla y de condición bastante baja. Y dice, por eso es lo que ha elegido a Dios. Ha elegido a los sencillos para humillar a los sabios y los débiles para humillar a los fuertes. Ese es el camino. Y a continuación, pues nos va a hablar San Pablo en el capítulo 2, va a hacer una amplia descripción de lo que es esa sabiduría de Dios que se revela en el Evangelio. Y fijaos, vamos a ver en el capítulo 2 ahora, vamos a leer versículos del 6 al 10. Hablamos, sin embargo, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, abocados a la destrucción, sino enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria, que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo, pues si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero según escrito está, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien, hasta ahí. Dice, hablamos entre los perfectos, es decir, entre los que ya están un poco preparados, no a los iniciados, sino a los que ya tienen una cierta preparación, una sabiduría que no es de este siglo
ni de los príncipes de este siglo abocados a la destrucción, sino que enseñan, viene a decirnos, ¿no?, que añade que en el Evangelio es, sin embargo, una sabiduría que no lograron entender los sabios de este mundo, pero que el Espíritu Santo ha revelado a quienes tienen la misión de predicar. ¿Qué quiere decir San Pablo cuando nos habla de esa sabiduría, diciendo que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo? Bueno, pues algunos dicen que se está refiriendo a los ángeles caídos, al demonio, hablando como los príncipes de este siglo, porque efectivamente en otras cartas, por ejemplo en la carta a los Efesios, cuando habla de los príncipes de este mundo se está refiriendo a los demonios. Otros dicen que se está refiriendo a los importantes de este mundo, que intervinieron en la muerte de Cristo, como fue el Sanedrín, Herodes, Pilatos. Entonces pensamos que en la mente de San Pablo están las dos ideas, porque en la muerte de Cristo, en la pasión de Cristo, no solo intervinieron los hombres, sino también el demonio. No sé si recordáis la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. La visteis en el momento de la flagelación, como se veía el demonio por allí en medio. Bueno, reflejando que el demonio participa también, pero si no, leer Juan 13, 27. ¿13, 27. 27. Y apenas tomó el bocado. Sí. En el Satanás. Jesús le dice entonces, Y tras el bocado entró el Satanás. Sí. lo que vas Sí. a hacer, hazlo enseguida. Claro, ¿veis? Y tras haber tomado el bocado, entró en él Satanás, está hablando de Judas, y le dice, es decir, el demonio también participó en la muerte de Cristo, en la pasión de Cristo, no solo los hombres. Y fijaos, dice, sino que enseñamos una sabiduría misteriosa, escondida, predestinada de Dios antes de los siglos para nuestra gloria, que no conoció ninguno de los príncipes de este mundo, pues si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Efectivamente, si el demonio hubiese conocido el plan de Dios y que la pasión de Cristo iba a resultar que con ella nos venía la salvación de los hombres, pues no habrían inducido al hombre para que crucificaran a Cristo. Claro, porque se consigue con su crucifixión lo que ellos a toda costa querían evitar, que era la salvación de los hombres. Por eso dice que no conocieron los príncipes de este mundo, porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Fijaos, a propósito del Señor de la gloria, estamos viendo en el curso de Cristología, hemos visto Jesucristo hombre y estamos viendo Jesucristo Dios. Entonces, hay innumerables citas donde se ve la divinidad de Jesucristo y en otras infinidad de citas donde se ve su humanidad. Fijaos, si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria, pues está una de esas citas que nos habla de la divinidad de Cristo, porque el Señor de la gloria o el glorioso Yahvé es un título que en el Antiguo Testamento solo se le da a Dios, a Yahvé. Por lo tanto es un título único de Dios. Al decir de Jesucristo el Señor de la gloria, nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Y fijaos, en esas traducciones que hay en alguna Biblia, que para decir que Jesucristo no es Dios, por ejemplo, que es ahora el Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová,
cómo van cambiando simplemente una coma de lugar o cambiando una frase poniéndola al revés. Cuando hablan aquí del Señor de la Gloria, ellos traducen: si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. No es lo mismo. El Señor de la Gloria es un título antes de que se le da a Dios. Un glorioso Señor pueden ser muchos. Quiero decir, como a veces para enmascarar, para no ver la divinidad de Cristo, cambian un poco los conceptos. Bueno, decía que es un título, el Señor de la Gloria, único, exclusivo de Yahvé en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si se le da a Cristo, es que se habla de la divinidad de Cristo. Y a continuación, pues San Pablo enuncia 3 verdades fundamentales respecto del Espíritu Santo. Mira, y esa cita, comentar esa cita tan preciosa que tiene San Pablo, pero que está tomada en algún sitio, porque dice: pero según escrito está, es decir, si está escrito, es que la ha tomado de algún lado. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Veis? Pues es una cita que San Pablo toma del profeta Isaías. Isaías 64:4. No hace falta que la leáis, pero está tomada de esto. Digo, a continuación nos enuncia 3 verdades fundamentales sobre el Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 10 al 16, ese capítulo 2 de la carta a los Corintios. De la carta, esta de la 2 del 1 al 10, y a nosotros nos lo manifestó Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo penetra todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Qué hombre en efecto conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? De la misma manera, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios generosamente nos ha dado. ¿Sigo? Bueno, vale, sí, eso hasta ahí. Digo que enuncia 3 verdades fundamentales sobre el Espíritu Santo. Recordáis que en el credo decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Decimos en el credo. Bueno, pues las cosas no están dichas porque sí, las cosas están sacadas de la verdad revelada, y aquí tenemos esas 3 verdades fundamentales sobre el Espíritu Santo. Primero, su divinidad, puesto que posee la omnisciencia, es decir, saberlo todo. Dice: pues Dios nos lo ha revelado por su Espíritu, que el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, hasta las profundidades de Dios. Esa omnisciencia, ese saberlo todo, es un atributo divino. Luego, hablando del Espíritu Santo, nos habla de su divinidad. Nos habla luego de su consustancialidad. Cuando hablamos de la sustancia, estamos hablando de la naturaleza. La sustancia del Padre y la naturaleza del Padre. Es la misma naturaleza del Hijo, del Padre y del Espíritu. Dice: porque con el Padre, siendo para Dios lo que el Espíritu del hombre es para el hombre, efectivamente, porque dice: pues, ¿qué hombre conoce lo que en el hombre hay, sino el Espíritu del hombre que está en él? Pues así también las cosas de Dios, nadie las conoce, sino el Espíritu que está en Dios, de la misma sustancia que Dios. Y luego nos habla de su procedencia, de dónde viene el Espíritu. Y dice: así también las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Veis? La procedencia del Espíritu, que viene del Padre. Y luego va a pasar a hablar San Pablo, ya en el capítulo 3, de algo que es muy interesante, porque es verdad que habla de la naturaleza del ministerio apostólico, es decir, de los predicadores del Evangelio, pero que nos afecta a todos, porque
Él tomando imagen de un campo cultivado o de una edificación, nos va a decir cómo hay que evangelizar o cómo hay que cumplir con la misión que cada uno tiene. Verá, vamos a leer en ese capítulo 3, primero versículos del 5 al 9. Estamos en Corintios. Sí, en la primera de Corintios, ahora el 3. El ministerio apostólico. Sí. Pues ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Sí. Ministros, según lo que a cada uno ha dado el Señor, por cuyo ministerio habéis creído. ¿Sigo? Sí, sí. Yo planté, Apolo regó, pero quien dio el crecimiento fue Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son iguales. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Porque nosotros solos somos cooperadores de Dios, y vosotros sois arado de Dios, edificación de Dios. ¿Veis? Mirad, dos verdades fundamentales nos da aquí San Pablo. Primero, que el agente principal de toda obra apostólica es Dios. Ni el que planta ni el que riega. Es Dios el que da el crecimiento. Y que a nosotros, ministros y cooperadores de Dios, se nos va a pedir cuenta de la misión que se nos ha encargado. Entonces dice: yo planté, Apolo regó, pero quien dio el crecimiento fue Dios, porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino solo Dios que da el crecimiento. Él, todo esto, lo tiene en la mente, pues a propósito de esa división que tenían entre partidos, para que vean que no es nadie, que nadie es más que nadie en cuanto a predicación del Evangelio, porque la fuerza del Evangelio no depende del predicador, sino de Dios. El que planta y el que riega son iguales. Fijaos, cada uno tenemos una misión y no es más importante una misión que otra. ¿Recordáis al mismo San Pablo cuando nos habla sobre la doctrina del cuerpo místico? Somos todos miembros de un cuerpo y cada uno tenemos una misión. La misión no es más importante una que otra, sino, y lo dice muy claramente, el que planta y el que riega son iguales. El que tiene la misión de plantar y el que tiene la misión de regar son iguales. Cada uno va a recibir su recompensa no por la misión que Dios le ha dado, sino cómo ha cumplido esa misión. Por lo tanto, la santidad del cristiano no está en el estado que esté, no está en que esté en un estado de ser virgen, de ser célibe, de ser matrimonio, no está en el estado, sino en la perfección que se vive cada estado. Eso viene a decir, ¿no? Ni el que planta ni el que riega, el que planta y el que riega son iguales. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo, porque nosotros solo somos cooperadores de Dios y vosotros sois arada de Dios. Y ahora, pues va a explicar esto mismo, pero haciendo el símil de un edificio. Él considera a la iglesia de Corinto como un edificio en construcción. Y va a decir: mirad, yo, como sabio arquitecto, Pablo, ha puesto el cimiento. Y el cimiento no hay otro que Jesucristo. Y sobre ese cimiento, ahora veréis cómo edificáis cada uno. Según edifiquéis, recibiréis una cosa o recibiréis otra. Pero aquí hay, bueno, no lo quiero adelantar, vamos a leer el capítulo 3, donde estábamos, versículos del 10 al 17. Según el don de Dios me ha concedido, yo puse los cimientos como buen arquitecto, y otro construye el edificio, que cada uno mire cómo construye, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata, piedras preciosas, maderas, caña y paja,
El trabajo de cada uno aparecerá claro el día del juicio, porque ese día se manifestará con fuego y el fuego probará la obra de cada uno. Si la obra resiste la prueba del fuego, recibirá el premio. Si se consume, lo perderá todo, aunque él se salvará, pero como el que escapa del fuego. Bien, hasta ahí. Fijaos, vamos a ver si lo vemos claro. Dice, según la gracia que me fue dado, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, el cimiento, y no hay otro que Cristo. Sobre ese fundamento que es Cristo, mire cada uno cómo edifica, porque sobre ese fundamento se puede edificar con oro, plata o piedras preciosas, o bien con madera, paja o heno. ¿Cómo haya edificado cada uno? El día del juicio quedará de manifiesto, porque dice, porque se manifestará como por el fuego. Aquí el fuego tiene un sentido simbólico, simbolizando el juicio de Dios, el juicio divino en el último día. Es decir, en el último día Dios va a quedar claro cómo ha sido el trabajo, cómo ha edificado cada uno. Dice, el que haya edificado y pase la prueba, es decir, el que ha edificado con oro, plata o piezas preciosas, que ha edificado muy bien, pues superará la prueba de ese juicio de Dios y recibirá el premio. Y aquel cuya obra sea abrasada sufrirá el daño. Pero fijaos, él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué os viene a la mente aquí sobre la doctrina católica? Y el purgatorio. Aquí se basa la Iglesia para la doctrina sobre el purgatorio. El que haya edificado menos bien, con madera, paja o heno, sufrirá el daño, pero él, sin embargo, se salvará, porque ha edificado. No ha edificado perfecto, pero se salvará como el que pasa por el fuego, como ese periodo de purificación en el purgatorio. ¿Veis? Es la cita en la que se basa la Iglesia para la doctrina sobre el purgatorio. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Y termina hablando no ya de los que han edificado muy bien o menos bien, sino no solo de los que no edifican, sino de los que destruyen. ¿Veis? Él sigue teniendo en la mente pues esa división que tenían los corintios entre partidos, diciendo, todos los que han inducido a esa división, lo que están haciendo es destruir la iglesia de Corinto, que es el templo de Dios, y a quien destruya el templo de Dios, Dios le destruirá. Leemos esos dos versículos finales, 16 y 17, versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17, ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros es santo. Claro, no solo los que no han edificado, sino los que ya destruyen, pues Dios le destruirá a él. Bueno, pues aquí nos quedamos, y si hay ocasión otro día de seguir con algún tramo de esto de la carta a los Corintios, pues la vemos. Pero bueno, veis, esto es muy interesante también, aunque sea de vez en cuando salir del tema que nos ocupa todo el curso. Muy bien, pues empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella por la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos acercamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae de los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida de la muerte e ilumina los espíritus que hayan en tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concede
esclavos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y debe la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, terrible como un ejército de ganado, levantado